Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zará. Farés engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquín. Eliaquín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquín. Aquín engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que le había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Vamos a ver brevemente 3 cosas que nos enseña el Evangelio y las lecturas que acabamos de escuchar sobre el misterio de la Navidad. La primera hace referencia a lo mismo que los textos explican. Lo segundo va a hacer referencia a lo que es la disposición antropológica, espiritual, psicológica de todo ser humano. Y la tercera, de qué manera nos ayuda a nosotros a vivir el misterio de la Navidad. Las lecturas que hemos escuchado recogen el recorrido de la promesa que Dios había hecho desde Abraham, pasando por David, y que culmina en la persona de José, de que enviaría un Mesías a salvar a su pueblo. Por eso el Evangelio, San Mateo, comienza de esa manera. Evangelio de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Y recoge todas esas genealogías que, aunque pueda parecer un poco pesado al leerlas, sin embargo nos recuerdan que el misterio de la Navidad no es una improvisación, sino que forma parte de ese designio misericordioso por el cual Dios, misteriosamente, ha permanecido siempre unido a la historia de los hombres. Y en esa historia ha habido personas que le han servido fielmente, como Abraham. Ha habido otros que, a pesar de ser depositarios de la promesa, no han cumplido lo que Dios les había pedido. Pero a pesar de esa infidelidad, Dios ha permanecido fiel a su promesa. Y el misterio de la encarnación es la manifestación más palpable de cómo Dios cumple lo que ha prometido. No solo envía a un Mesías, sino que ese Mesías es su mismo Hijo, el Hijo de Dios que nace de María Virgen. Es bueno recordar eso, para darnos cuenta de que también nosotros estamos insertos en una historia que, aunque parezca que solo es de nosotros o que depende de las circunstancias y de lo que sucede en el mundo, sin embargo, siempre es conducida por Dios. El segundo punto en que nos podemos fijar es cómo este misterio de la Navidad también es algo, de alguna manera, esperado por todos los hombres. La palabra Navidad significa nacimiento. En cierta ocasión, que yo estaba en un tanatorio, había un entierro en el cual habían venido muchísimas personas, quizá como 1000 o más. Una empleada que trabajaba en el tanatorio y que se encargaba de maquillar a los difuntos, al ver a tanta gente, utilizó esta expresión: me gustaría haber conocido a este hombre que ha hecho que se pare el mundo. Ciertamente aquel hombre no había hecho que se parara el mundo, pero sí que había congregado a mucha gente en su funeral. Sin embargo, nosotros hoy podríamos preguntarnos, ¿no querríamos conocer a aquel que ha cambiado el rumbo de la historia? Eso es algo que está en el corazón de toda persona. Navidad significa nacimiento, pero no solo es el nacimiento de cada uno, no solo es el momento en que una persona determinada entra en la historia y que habitualmente en las familias es recordado en su aniversario, sino que tiene que ver con cuál es nuestro origen último, de dónde procedemos. Porque en esa pregunta por el origen también se encuentra germinalmente la tendencia y de alguna manera la respuesta a cuál es el destino de nuestra historia. Eso que en la vida de los hombres ha quedado de alguna manera oscurecido por la realidad de los pecados. Eso que también de alguna manera se recupera en las celebraciones de la Navidad de cada familia, donde se evoca a los que nos han precedido, a los abuelos, a los que ya no están con nosotros, que ha respondido totalmente en Cristo. Venimos al mundo no por una casualidad, no somos una broma del destino, no somos una anécdota en la historia del universo, sino que existimos porque hay alguien que nos ha amado desde siempre. Y para que nuestro destino no se frustre, aquel que nos ha amado desde siempre también viene a visitarnos, para que el deseo de nuestro corazón encuentre la correspondencia adecuada en él, en Jesús, que nace para salvarnos. El tercer punto en que nos podemos fijar es de qué manera yo me dispongo para este misterio de la Navidad. En el Evangelio que acabamos de escuchar, este Evangelio de la Vigilia, que nos coloca un poquito antes de la celebración de ese gran misterio, esta noche lo celebraremos más plenamente porque recordaremos el momento en que nace en Belén, pero nos coloca en José, en San José. San José se encuentra ya con ese anuncio y además ya tiene los signos de que va a ser algo inminente, porque la Virgen María ya está en estado, podríamos decir, de buena esperanza. Entonces José quiere como apartarse, porque el misterio es demasiado grande para él, porque piensa, aquí sucede algo tan maravilloso que quizá yo no tengo que formar parte de ello. Entonces decide apartarse discretamente y además de una forma que es muy respetuosa con la persona de María, porque dice
que no quería denunciarla en público, no quería dejarla en evidencia, no quería que cayera en manos de las habladurías de la gente y que fuera despreciada. Y decide apartarse en secreto. Entonces, San José se pone a dormir. Ese sueño simboliza de alguna manera la conciencia del hombre que está tranquilo y la conciencia de la persona que desea en todo momento buscar la verdad. El evangelista nos dice que José era justo, es decir, que en todo momento buscaba aquello que era la verdad sobre los demás, pero también la verdad de su propia vida. Se equivocó quizá al apartarse, pero no se equivocó en querer buscar la verdad. Ante el misterio de la Navidad, San José, por tanto, nos invita a no precipitarnos en la celebración de las cosas, a preguntarnos pausadamente qué es lo que sucedió en Belén y también abrir un espacio para que Dios nos indique cuál es nuestro lugar en el misterio de la Navidad. Igual no es, como le sucedió a José, el que podíamos prever en un primer momento. Él quiere apartarse. Sin embargo, el ángel le dice: no temas recibir a María tu esposa, porque lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo. Y le señala también la misión a José. Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Queridos hermanos, que San José, que la Virgen María nos acompañen durante todo este tiempo de la Navidad, para que lo que sucedió hace ya más de 2000 años acontezca de una forma nueva en nuestro corazón y podamos experimentar los grandes dones del amor de Dios que viene a visitarnos.